Ok. Bueno, Daniela, entonces ya estamos listos en las redes sociales. Ya. Sí, 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 sí Pues aparece. Sí, ahorita vamos a dar inicio a nuestra última y sexta mesa del seminario Capitalismo 250. Estamos ubicados de manera híbrida, tanto en la sala multitecnológica del Departamento de Administración Guamas Capozalco como en la aplicación Zoom. En este momento vamos a hacer la presentación de José Ramón Espinosa con México como Estado Nacional de Competencia en el tiempo social de los Estados Unidos. Adelante, José Ramón, si quieres compartir pantalla, con tu gusto. Muchas gracias. Bueno, buenas Ah, tardes a todas las personas asistentes. En este momento procedo a compartir sí, pantalla. Sí, y adelante. les solicito que me digan si se Sí, ve, está en proceso. Ahí va. si se está viendo. Sí, ya, Perfecto, está listo, nada más lo maximizas para que se pueda visualizar bien, ¿no? claro En que sí. formato de presentación, listo. Ahora sí, adelante, es tuyo el tiempo. Te aviso cuando Ok, queden 5 minutos de los 20. ¿Sí? perfecto. Adelante. Bien, bueno, pues la idea que me movió a llevar a cabo esta propuesta tiene que ver con el estudio que recientemente he retomado sobre la historia en un sentido braudeliano que traslapa etapas de larga duración con fenómenos de mediana y con coyunturas de corta duración. En ese sentido, pues estos 250 años del aniversario de la independencia de Estados Unidos se presentan, sí, como una coyuntura ante la incertidumbre sobre cómo va a desembocar la configuración, en este caso, pues del proceso de internacionalización del capital, que como fenómeno de mayor duración, pues ha sido comandada cada vez con más incertidumbres por parte de los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido es que pues me di a la tarea de reflexionar de qué forma esta crisis, que es una crisis civilizatoria del modelo hegemónico comandado por los Estados Unidos, con sus correspondencias en la parte económica, política, social, pues tienen también sus repercusiones en el papel que ha jugado México como Estado Nacional de Competencia, ¿no? Intentando integrar entonces estos fenómenos es que me doy a la tarea de hacer esta propuesta. Eh, pues esa vigencia hegemónica se ve cuestionada en la medida en la que los Estados Unidos ya no son capaces de monopolizar las promesas de desarrollo, de progreso, de futuro. Eh, pues algunos pueden decir que desde la emergencia de los discursos de la posmodernidad ya tenemos esa fractura, ¿no? O otros pueden argumentar que la posmodernidad es precisamente una derivación de la hegemonía de, del liberalismo, ¿no? Llevada a un extremo bueno, lo que hace en última instancia, pues es fomentar las contradicciones que ya se vienen gestando, pues desde hace un tiempo considerable. En todo caso, esa vigencia hegemónica es ahora frontalmente cuestionada desde al menos el frente de otro discurso que aquí en nuestras latitudes pues lo conocemos todavía muy poco, ¿no? Como se ha insistido a lo largo de este seminario, eh, o se puede dejar entender que todavía no conocemos suficiente, pues la alternativa o de la disputa ideológica comandada por China, pero en todo caso el discurso que la sintetiza es esta oferta de prosperidad compartida que se ha puesto al tú por tú
frente al modelo libertario, no quiero abusar de la palabra, al modelo liberal ofrecido por parte de los Estados Unidos. Esa vigencia es la que está en juego y por tanto, en el sentido de Braudel, pues nos encontramos ante una de esas encrucijadas que no sabemos, aunque tiene muchos elementos que podrían darnos la pauta para pensar que estamos transitando ya a una nueva etapa de larga duración, ¿sí? En la cual pues coinciden o tienen visos de coincidir el tiempo social largo, el tiempo social mediano y este tiempo coyuntural de corta duración, porque se está configurando una nueva etapa. Entonces, eso a nivel, digamos, de conjetura epistemológica es lo que me mueve en esta propuesta, ¿no? Así, podemos localizar tanto en esta convergencia de la corta, de la mediana y de la larga duración, podemos localizar puntos de inflexión geoeconómicos, geopolíticos, que están modificando tendencial y secularmente relaciones sociales, estatales, organizacionales y ciudadanas, ¿no? Y estas modificaciones pues tienen diferentes nombres en diferentes latitudes, pero parecen obedecer a unos fenómenos que son categorizables como de mayor eh, eh, duración. En pocas palabras, sería una nueva configuración superestructural en la cual el discurso de la libertad pues queda hueco, queda hueco junto con otros más discursos de prosperidad, de progreso. O sea, desde un punto de vista sociológico, la configuración superestructural entró en crisis mucho más visible desde que fue instaurado, pues lo que se conoce como el modelo neoliberal, ¿no? Y de hecho, pues podríamos pensar que esta crisis viene más bien como una crisis del estado de bienestar, ¿no? Y la configuración resultante superestructural, pues es la que generó la necesidad de dar respuestas. La respuesta neoliberal, como veremos un poco más adelante, pues en la mayor parte del mundo está agotada, pero el post-neoliberalismo también tiene continuidades con el neoliberalismo que voy a tratar al menos de esbozar eh, como me parece que pueden estar presentándose. Los estados nacionales de competencia, bueno, en un sentido de Hirsch, ¿no? Pues son estas configuraciones que están buscando fijar los capitales eh, internacionales, o sea, se trata de un proceso de internacionalización. Esta como etapa de más larga duración, pues que se mantiene, ¿no? Sencillamente puede haber algún, o está habiendo algún corte que quizás sea de mediana duración, esa es la propuesta que estoy haciendo. Y en ese corte de mediana duración, pues vamos a ver cómo se configuran los estados nacionales de competencia, intentando fijar esos capitales, ¿no? Y lo que se ha expuesto a lo largo de este seminario me parece que han sido pues nada más y nada menos que las vicisitudes para configurar el Estado Nacional de Competencia mexicano, ¿no? O sea, lo que en la conferencia magistral de la doctora Seika se llamó una estrategia fallida, pues podríamos verlo en este marco, pues yo ahí me permitiría matizarlo más como una reconfiguración que está en proceso, ¿no? Porque dicha configuración de los estados nacionales o del Estado Nacional de Competencia mexicano, pues tiene que ver con otros fenómenos que se están moviendo y que entonces impiden, digamos, ver claramente la ruta a seguir, pero no solamente verla, sino eh, flotar en medio de pues de la turbulencia que tiene el océano de esta reconfiguración, si se me permite improvisar una, una analogía, ¿no? En todo caso, bueno, esta nueva configuración del proceso de internacionalización productiva habría que verla
como parte de la reconfiguración de las estrategias de fijación de capital a nivel internacional, ¿sí? En ese sentido, pues los indicadores macroeconómicos para México, pues hay que verlos hacia los lados, no nada más hacia atrás. Hacia los lados, qué es lo que quiero decir con verlos hacia los lados? Compararnos con otros países, ¿no? Y entonces, bueno, sí, un crecimiento limitado, pero es el caso de lo que tenemos a los lados, una inflación amenazante con subir, pero es lo que tenemos a los lados también, ¿no? O sea, las estrategias de fijación de capital son relativamente fallidas y si las miramos en un horizonte de mayor duración, pues digamos que la parte más exitosa, si podemos llamarle así, de la estrategia Ramón, implementada a tres nivel de minutos, gobierno. perdón, Muchas tres gracias, minutos. Miguel. Sí, Miguel, está bien. Este, y me parece que la parte más interesante de la estrategia tendríamos que verla en términos de saber mantenerse a flote, en pocas palabras, ¿no? Eh, y bueno, pues en qué se nota esa efectividad de mantenerse a flote eh, de parte del Estado mexicano, pues la incorporación de las demandas de algunas minorías y al mismo tiempo la exclusión y neutralización de las demandas de otras minorías y permítaseme ahí eh, agregar a la diapositiva minorías y no tan minorías, ¿no? Que han sido neutralizadas. Es ahí donde el modelo post-neoliberal tiene continuidad con el modelo neoliberal en términos de que son modelos poshegemónicos, es decir, la coerción económica se pone por encima de todo lo demás y ya no hay necesidad de que una clase social dominante instaure su hegemonía sobre el resto, ¿no? Este, entonces, esas son las perspectivas básicamente en las cuales puede configurarse el Estado Nacional de Competencia mexicano, porque el tiempo social hegemónico de los Estados Unidos, pues todo indica que está tocando a su fin, aunque podamos tener reservas de cuándo va a suceder. eh, o sea, se avecina un nuevo reparto del mundo, en pocas palabras, ¿no? No es que se vaya a terminar, ni mucho menos Estados Unidos, y por el contrario, esta reconfiguración pues puede hacernos padecer, ¿no? Padecer en términos de que se pudiera profundizar el modo de dominación política pues con elementos del neoliberalismo y que esté en plena configuración un modo de dominación política post-neoliberal, corriendo riesgos de que se reviertan algunos, entrecomillémoslo, logros, como sería el caso de los programas sociales, el aumento de los salarios, porque de fondo, pues es el cómo mantenerse a flote, esperando a que los grandes se pongan de acuerdo para definir el nuevo orden mundial. Muchas gracias. Bueno, esas son las conclusiones que yo sinteticé con mis propias palabras acá. Bien, Ramón, muy amable de tu parte. Bueno, vamos a seguir. Claro Eh, que sí. muchas gracias, te vemos por los comentarios. Ahora vamos a tener el turno de Juan Rogelio Ramírez Paredes con su presentación Estados Unidos entre el aislacionismo y el imperialismo. No sé si va a compartir algo, Carmen. No, no, Miguel, no, no voy a comprar, voy a hacer una lectura, si me permites, Sí, claro que sí. y, Adelante. y voy a poner mi cronómetro para estar al pendiente. Sí, 20 Estados minutos. Unidos, entre el aislacionismo y el imperialismo. Sí. Uno, mínimo marco conceptual. Entiéndase por aislacionismo la política exterior que pretende mantener una neutralidad en los diversos conflictos, que concentra su crecimiento y desarrollo económicos en sus políticas internas. Entiéndase por imperialismo aquella política exterior injerencista que pretende manejar sus intereses a partir de la explotación y la dominación de otros países. Lo primero es decir que aislacionismo, neutralidad y expansionismo o imperialismo han sido dos posiciones ideológicas internas contrapuestas que se han expresado en políticas concretas sin que, en la práctica, la impulsión de una haya implicado la desaparición de la otra.
las directrices en la fundación del Estado norteamericano. Luego de su independencia, procuró ser neutral. Prácticamente, esa posición les dio una gran ventaja económica en la guerra entre los revolucionarios franceses contra Inglaterra y Holanda en 1793. En 1796, en su discurso de despedida, George Washington expresó la deshabilidad de ser neutrales y ocupar alianzas temporales si eran requeridas. También se manifestaba en contra de las alianzas permanentes o de largo plazo. Literalmente, expresó su deseo de que se respetara cuidadosamente la neutralidad que podamos desear en todo momento. Y sin embargo, también legó la idea de que se eligiera la paz o la guerra, tal como parezca aconsejarlo a nuestro interés basado en la justicia. El expansionismo del siglo XIX, el mito del aislacionismo y la política del gran garrote. La independencia de Haití en 1802 condujo a Francia a ofrecer y vender la Luisiana a Estados Unidos en 1803. Esta inesperada y favorable circunstancia para ellos fue así descrita por Robert Livingston luego de la compra. Desde este día, los Estados Unidos ocupan su lugar entre las potencias de primer rango. A partir de entonces se da un proceso expansionista ininterrumpido que los llevó a comprar la Florida a España en 1821, anexionarse por la fuerza o por su situación ventajosa territorios mexicanos entre 1845 y 1853, comprar Alaska a Rusia en 1867, anexarse a Hawái en 1898, así como arrebatar Guam, Puerto Rico y Filipinas a España también en ese año. Durante este proceso, la misión por los recursos y las mejores tierras, así como el racismo ideológico-cultural, condujeron a los Estados Unidos al genocidio de los nativos norteamericanos, además del sometimiento de los indígenas oceánicos. Pese a estos sucesos, algunas tendencias de opinión han fabricado el mito del aislacionismo norteamericano hasta antes de 1898, incluso presentando el arrebato de territorios mexicanos como cesión o la guerra contra España de ese año y la de Alemania de 1914 como momentos atípicos de una historia particularmente aislacionista. En realidad, el proceso histórico militar acompañó la vertiente imperialista de Estados Unidos antes de 1898, construyendo sus primeros cruceros acorazados en 1883 y consiguiendo ser la primera potencia naval militar hasta 1900. La guerra hispanoamericana de 1898 no solo estuvo acompañada de intereses económicos expansionistas, sino de justificaciones imperialistas como la del posterior presidente Theodore Roosevelt, quien sostenía que era un deber estadounidense llevar la civilización y el progreso a todo sitio en el que hubiera ocasión de llevarlos. Por cierto, es a él a quien se le concede la creación de la política del gran garrote, como expresión explícita de la diplomacia exterior que amaga con usar la violencia si no se cumplen sus deseos. Este militarismo siempre estuvo acompañado de una política dominada por los capitalistas industriales. Podemos señalar a empresarios de este ramo que fungieron como secretarios de Estado, tales como William Seward, 1861 a 1869, William Evans, de 1877 a 1881, James Blaine, en 1881, luego de 1889 a 1892, y John Hay en 1899. 4. Las justificaciones ideológicas decimonónicas, la frontera, la doctrina Monroe y el destino manifiesto. El proceso de expansión real, motivado por un deseo de posicionarse geoestratégicamente, tuvo justificaciones ideológicas como el mito de la frontera en el oeste, la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Los dos últimos han tenido más relevancia en la justificación del imperialismo norteamericano, dado que apelan a una retórica de carácter más universal y menos situacional que el mito del salvaje oeste. Sin embargo, este discurso mítico sobre el Wild West elaboró una idea de frontera que trascendió el genocidio indígena y al despojo sobre los mexicanos. La frontera se fue convirtiendo en todo límite que al ser cruzado ofrece aventura y oportunidades. La doctrina Monroe fue elaborada por el presidente James Monroe en 1823, bajo el contexto de las luchas de independencia afroiberoamericanas, indicando que los atentados contra los países independientes serían vistos como una amenaza para los propios Estados Unidos. Ello se sintetizó en la frase América para los americanos. Bajo los intereses económicos, esta doctrina tuvo nuevas interpretaciones. Por ejemplo, en 1904 se consideró un derecho de los Estados Unidos el intervenir en la política de América Latina o Afroiberoamérica. Según el historiador Will Paul Adams, esta interpretación dio pie a un imperialismo antibélico y antiexpansionista en términos territoriales, pues adquirir más territorios podría poner en riesgo la seguridad del país o la salud económica. Más bien, la injerencia debía estar al servicio de un comercio favorable para Estados Unidos. En el caso de los antecedentes del destino manifiesto, el reverendo puritano de Nueva Inglaterra, John Cotton, en 1630 afirmó lo siguiente: ninguna nación tiene el derecho a expulsar a otra si no es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran justamente con ella. En este caso, tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. La locución destino manifiesto la acuña el periodista John O'Sullivan en el artículo Anexión de la revista Democratic Review de Nueva York en el número de julio-agosto de 1845, a propósito del conflicto entre México y su país por Texas.
En él se decía, el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. La importancia de Veracruz como modelo de análisis histórico. Recordemos la intervención estadounidense en 1914 en Veracruz, con la finalidad de alejar a las potencias europeas, particularmente Alemania, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. El historiador Arturo Guevara Escobar ha destacado que Veracruz fue relevante porque colocó al presidente estadounidense Woodrow Wilson en un entrampamiento del cual no le estaba siendo fácil salir. El especialista en estudios internacionales y ex embajador Everardo Luis Ares Amezcua ha señalado que incluso la toma del puerto no parecía tener un objetivo claro, y tampoco fue posible ni interrumpir las relaciones de Europa con Victoriano Huerta, particularmente con Alemania, ni detener los flujos de armas europeas que recibía. Wilson no deseaba negociar con Huerta, pues no quería reconocerlo como gobierno legítimo. La solución extraña consistió en la mediación ABC, Argentina, Chile y Brasil, quienes, junto con Estados Unidos, tampoco reconocían a Huerta. La ABC, como sea, medió entre el gobierno huertista y Estados Unidos en Canadá para el desalojo de las tropas militares de Estados Unidos en Veracruz. Se invitó a una delegación carrancista a las conversaciones. Carranza rechazó la invitación. Veracruz se hace importante porque demuestra que los Estados Unidos difícilmente está dispuesto a una salida que evidencie un error estratégico. El aislacionismo norteamericano de entreguerras. La Primera Guerra Mundial tuvo el saldo de generar un equilibrio mundial nuevo, específicamente mostrar que no solo Europa, sino también Estados Unidos podían generar una influencia internacional notable. Sin embargo, en la política doméstica, la guerra generó un hastío entre la población que terminó reflejándose electoralmente en la victoria del presidente republicano Warren Harding en 1920, quien afirmaba que América no necesitaba héroes, sino solo una vuelta a la normalidad. Las dimensiones del país incidían directamente en la disponibilidad de sus recursos, por lo tanto, en la economía. La bullente economía estadounidense le permitió una fase histórica real, no meramente ideológica, de aislacionismo político hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Este aislacionismo no fue total. Podemos recordar entre 1918 y 1938 los tratados de Bucareli de 1923, los cuales representan un intervencionismo que mostró que Estados Unidos trató de afectar lo más posible el cauce del proceso revolucionario mexicano. La política exterior luego de la Segunda Guerra Mundial. Hechos y afinaciones ideológicas. Al final de la Segunda Guerra, el saldo fue que los Estados Unidos quedaron como la mayor potencia económica y militar del mundo, además de ser la única potencia nuclear. Esta circunstancia dificultó la posibilidad de una nueva era de hegemonía aislacionista norteamericana en política exterior. La orientación de la misma se dio no solo sobre los principios ideológicos del destino manifiesto, la doctrina Monroe y la política del gran garrote. La presencia de la Unión Soviética dio pie a una política exterior guiada por lo que se conoció como Guerra Fría. Para estudiosos como Dana Fleming, William Appelman, David Horowitz y Gar Alperovitz, los Estados Unidos abandonaron deliberadamente la colaboración con la Unión Soviética y rechazaron las esferas de influencia con la finalidad de acrecentar su fuerza geoestratégica. En 1947, el presidente Harry Truman declaró que los Estados Unidos tenían el deber de apoyar a todo país europeo que luchara contra fuerzas comunistas internas o externas, dando pie al llamado Plan Marshall. En 1949 hizo extensivo su plan de contención comunista a los países pobres, dándole un sentido global a lo que se conoció como la doctrina Truman. En ese mismo año, una exitosa prueba nuclear soviética reforzó la posición de la política de contención y sumó la de la llamada política de disuasión como bases de la política exterior estadounidense. A pesar de la clara hegemonía ideológica política imperialista, muchas personas en Estados Unidos se mostraron deseosas de una vuelta al aislacionismo durante el periodo de posguerra. Sin embargo, además de lo ideológico, poderosos intereses económicos, no solo capitalistas, sino incluso sindicales, acompañaron las acciones concretas del intervencionismo estadounidense, con la finalidad de crear nuevos mercados y ejercer control político. Los lineamientos ideológicos señalados, que terminaron configurando la especificidad de este imperialismo, no fueron cuestionados seriamente por ningún actor político interno relevante. Menos aún fueron alterados como bases de su política exterior. La mayoría de la ayuda hacia afuera se tradujo en ventas de armas y apoyos militares. Hacia 1960 había más de 1 millón de soldados estadounidenses repartidos en 30 países. Solo hubo una coyuntura frustrada de cambio en 1961 con la Alianza para el Progreso del presidente John F. Kennedy, mediante la cual se pretendía impulsar el desarrollo económico de América Latina. Esto no le impidió alentar procesos intervencionistas como el de Cuba. Después de la crisis de los misiles en 1962, Kennedy procuró acercarse a la Unión Soviética, lo cual dio pie al Tratado de Supresión de Pruebas Nucleares. En un discurso universitario de 1963, planteó la deshabilidad de una neutralidad estadounidense que diera cabida a una diversidad ideológica.
La coyuntura se cerró con su asesinato en ese mismo año y su sucesor, Lyndon Baines Johnson, retomó la política del Gran Garrote y la doctrina Truman, apoyando dictaduras militares anticomunistas de todo tipo, como en Brasil, República Dominicana y Vietnam. Veracruz y Vietnam, dos situaciones análogas. La entrada masiva de Estados Unidos a la guerra de Vietnam en 1965 concluyó con una derrota militar y una catástrofe financiera. No deseo abundar en el tema, sino enfatizar que el modo por el cual los estadounidenses buscaron salir del conflicto fue algo parecido a Veracruz, es decir, mediante un proceso que aparentara que no hubo error ni derrota. El apoyo que ofreció a Vietnam del Sur no sirvió de nada, pues luego de su salida, el Sur tuvo una rendición total frente a Vietnam del Norte un par de años después. Durante la negociación, las partes implicadas acordaron establecer un Consejo de Reconciliación Nacional, que, para historiadores como Adams, lo único que pretendía era darle una salida política a Estados Unidos en 1973, luego de 9 años de guerra. Peace with Honor. Obligado el presidente Richard Nixon a retirarse, después de esfuerzos desmedidos por obtener la victoria, a los Estados Unidos no les quedó más remedio que contar sus más de 58,000 muertos y ver en la tele el triunfo total del Vietcong revolucionario en Vietnam del Norte y el de los comunistas en Camboya y Laos en 1975. Al presidente Nixon no solo se le recuerda por su derrota en Vietnam, sino por haber establecido la doctrina Nixon, que propugnaba porque los ayudados se autoayudaran más y realmente se diera apoyo allí donde importe y responda a nuestros intereses, casi como había planteado Washington en 1796, es decir, eligiendo la paz o la guerra tal como parezca aconsejarlo nuestro interés. A la muerte de Kennedy, la política exterior estadounidense se subordinó al equilibrio del terror, expresado en la paridad de fuerzas y disuasión del peligro de la guerra nuclear, así como por manejarse en equilibrar los centros de fuerza de Europa Occidental, la Unión Soviética, China, Japón y los propios Estados Unidos. En 1969 se formalizaron acuerdos de extensión con la Unión Soviética mediante el Tratado SALT, que buscaba limitar las armas estratégicas. 1970-2026, el triunfo del imperialismo y de los hombres de negocios sobre el poder del pueblo. En este periodo, los equilibrios geopolíticos deberían tomar en cuenta los intereses de los agentes cuyo objeto de comercio es la guerra. En el presupuesto 1975-76 se contempló que el gobierno de Estados Unidos vendió a otros países armas por un valor de $8.300 millones, convirtiéndose en el mayor traficante de armas en el mundo. A pesar del colapso en 1991 del viejo enemigo, la Unión Soviética, la suerte ya estaba echada en la política exterior norteamericana. Suárez ha podido señalar que desde 1776 hasta 2025, los Estados Unidos han intervenido en 120 guerras con un afán imperialista, expansionista o de dominio militar, político o económico, sin incluir las dos guerras contra Irán en 2025 y 2026. Precisamente la última coyuntura posible para una vuelta al aislacionismo la han representado las presidencias de Donald Trump. Durante su primer mandato se supo que recibió una carta del expresidente James Earl Carter sugiriendo mediante la frase America First que ocupar el dinero destinado a hacer guerras en el exterior o mantener un equipo militar costoso en educación o para crear infraestructura civil dentro de los Estados Unidos, como los trenes de alta velocidad. Trump aseguró que estaba de acuerdo con Carter y centró su política exterior como una política de seguridad nacional, haciendo de los migrantes y el narcotráfico los temas principales de su agenda, centrando un discurso xenofóbico en México y marcando cierta distancia con Europa, así como un acercamiento hacia Rusia. Durante su campaña para su segundo periodo presidencial, Trump puso ácidas críticas en contra del presidente de turno, Joseph Robinette Biden. Estas críticas también abarcaron la política exterior, la participación de Estados Unidos en la guerra de Rusia contra Ucrania desde 2022, la manera temeraria de expandir la OTAN, pese a los reclamos rusos y la escalada militar que nos condujo al borde de un conflicto termonuclear, fueron duramente señalados por Trump, quien constantemente señalaba, con razón, que íbamos a una tercera guerra mundial gracias a Biden. Cuando Trump llegó al poder, su discurso aislacionista pareció materializarse. Tuvo críticas permanentes al gobierno de Vladimir Zelensky en Ucrania, así como a los líderes europeos a quienes ha querido obligar a que se hagan cargo de la cuestión ucraniana y sus costos. Incluso pareció que podía liquidar a la OTAN mediante la salida de los Estados Unidos de la organización. Posteriormente, en un intento desesperado por apuntalar al dólar y al sistema financiero internacional, controlado por Estados Unidos, así como para evitar lo inevitable en cuanto al avance chino, inició una guerra arancelaria en contra de todo el mundo. Su discurso de America First tomó otra connotación. Retiró fondos federales para el tren de alta velocidad de California, sin plantear un proyecto alternativo. Utilizó los aranceles como mecanismo de dominación contra muchas naciones, amenazó a empresas propias y ajenas con la finalidad de revitalizar la industria estadounidense y decidió que era momento de hacer negocios con la OTAN, exigiendo a los socios europeos que paguen por su seguridad, adquiriendo enormes volúmenes de armamento a las empresas de Estados Unidos.
El asombro del resto del mundo frente a un hombre que enterraba el discurso diplomático bajo los gritos de la extorsión descarada fue aprovechado por el propio Trump, quien fue desplazando su política en dos sentidos. El primero fue para ceder su gestión a los intereses del llamado Deep State, una conglomeración de intereses que hacen de los Estados Unidos una gran corporación que nos provee de recursos, tecnología, mercados y seguridad. Dentro de este estado profundo al que Trump llegó a señalar que le gustaría destruir, se encuentra el lobby judío y las empresas armamentistas. El otro elemento que frustró la llegada de un posible invasiónismo fue que este presidente se ha ido convenciendo de que mediante el abuso, la corrupción, las amenazas y la apariencia del desenfreno de mente, él podía conseguir lo que quisiera. Tanto así que ha amenazado con anexarse a Groenlandia e irrumpió en Venezuela con una facilidad impresionante, consiguiendo un cambio de modelo de Estado en el país sudamericano. Ha logrado incrementar ha logrado incrementar exportaciones, coaccionando a los compradores, que otros países rompan acuerdos con China, industrializar su país a costa de la desindustrialización de otros, obligar a países a seguir usando el dólar, interferir a favor de sus intereses en políticas públicas internas de otras naciones, así como en sus procesos políticos electorales, etc. El convencimiento de una supuesta omnipotencia, así como las presiones del Deep State, liquidaron lo que pudo avisorarse como una probable vuelta al inflacionismo, iniciándose una fase del imperialismo, expansionismo, intervencionismo, con una dominación sin disfraz, vil, de sometimiento crudo y humillante, racista, supremacista, fundamentalista y revestido de un cinismo nunca antes visto. En el terreno de nuestra América, Trump lanzó la iniciativa Escudo de las Américas, un plan que propone una alianza entre Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el terrorismo, el narcotráfico y la migración, además de contener la presencia de gobiernos progresistas afroamericanos, de Rusia y sobre todo de China en el subcontinente. La ocupación de Estados Unidos por Israel. Israel fue capaz de poner a combatir a Estados Unidos en contra de Irán a través de un presidente que se había jactado de no realizar ninguna intervención, ninguna guerra y que aspiró al Premio Nobel de la Paz. En parte, esto ha sido posible no solo por los intereses de industrias armamentistas como Lockheed Martin o financieras como BlackRock, también cuenta el hecho de que el Congreso de Estados Unidos está bajo la ocupación israelí. Según Tres datos minutos, Rogelio, discúlpame. Según datos de 2026 IPAC Tracker, cuyo objetivo es monitorear y señalar la influencia del lobby IPAC, es decir, el Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, 329 de los 435 miembros de la Cámara de Representantes están controlados por Israel, es decir, el 75%. Este análisis incluye los nombres de los políticos. El estudio muestra el apoyo económico recibido por los políticos estadounidenses vinculándolo a los votos a favor de acciones gubernamentales y o proyectos de ley de ayuda militar y financiera a Israel. A pesar de que la población judía representa solo el 2.4% de la población total de Estados Unidos, la política del país a menudo se decide de la manera que desea Israel. Veracruz, Vietnam e Irán. Tres situaciones análogas. La situación militar de los Estados Unidos en la guerra de Irán 2026 ha sido desesperada. Al querer emular su éxito en Venezuela, se ha topado con una situación inesperada. Todas sus bases en el Medio Oriente han sido atacadas exitosamente. Ha perdido más aviones desde el 28 de febrero al 7 de abril que en toda la guerra de Vietnam. Sus portaaviones insignia han sido dañados o obligados a huir. La resistencia iraní ha propiciado insurrecciones de países árabes en contra de sus gobiernos aliados con los norteamericanos o en contra de las propias bases militares. Estados Unidos ha debido desalojar sus bases de Siria y casi todas las de Irak. Sus finanzas se encuentran totalmente comprometidas e Irán ha dejado en ridículo su sistema defensivo en Israel. Al parecer, como en tiempos de Wilson y Nixon, Trump únicamente aspira a una peace with honor, a una salida diplomática que le permita abandonar una guerra tan costosa. La imagen de Trump se ha deteriorado más de lo que en su momento ocurrió con Nixon, a tal punto que muchos medios de su propio país lo apodan Taco, Trump always chicken out, en respuesta a sus alardes y amenazas no cumplidas con rivales como Rusia, China, Corea del Norte y ahora Irán. El descrédito ideológico hacia él, Israel y su propio país tiene la misma magnitud que la novedad que representaron sus formas burdas y groseras en la conducción de la política exterior estadounidense. Conclusiones. 1. El aislacionismo y el imperialismo estadounidenses han sido expresiones ideológicas que han acompañado a Estados Unidos desde su aparición. En la práctica ha prevalecido el imperialismo de manera clara, revestido de formas diferentes. 2. La fase de aislacionismo más claro ocurrió durante el tiempo transcurrido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 3. A lo largo de sus 250 años de historia, los Estados Unidos han ido marcando pautas de definición ideológica de su proyecto expansionista e imperialista. 4. Actualmente los intereses de las corporaciones grandes como las industrias armamentistas o las del lobby judío manejan con claridad la política exterior norteamericana siempre en favor de la guerra o de los objetivos de Israel. En este sentido, apreciamos la consolidación del dominio de la Round Table, de los businessmen, vuelto Deep State sobre el Power People. Y finalmente, 5. A pesar de la aparente incoherencia mental del presidente Trump, a partir de la cual genera una imagen de poder desmedido y sin freno, que atemoriza y somete, queda claro, sobre todo a partir de Irán 2026, que nuestro viejo refrán adquiere más peso que nunca.
No hay loco que coma lumbre. Gracias. Muchas gracias, Rogelio, sobre todo por el uso del tiempo, muy eficiente. Ahorita entramos al intercambio. Ahora les voy a presentar al doctor Víctor Corona Loera, quien nos va a hacer Buenas su tardes. presentación. Sí, buenas tardes. Su presentación, PEA y remesas de la región histórica. Gracias. Sí. ¿Quieres compartir pantalla? Sí, pues ya vi que hay que acortar el tiempo, entonces nada más para unas gráficas que nos quede claro. Adelante. Ya está, Eh, listo. a ver, espérame. Mm. Y parece que no me permite. Pero bueno, voy No, a hablar un a ver. poquito de esto. De cualquier forma, aquí voy a tener la Sí. presentación. Y bueno, es un documento que ya prácticamente está acabado. Se los voy a poder enviar. El Ok. primer elemento es cuál es la importancia, no solamente, aunque yo le titulamos la migración internacional, población, PEA y remesas, la importancia de la región histórica. Esto está ligado precisamente al proceso de acumulación de capital en Estados Unidos desde mediados del siglo pasado. Eh, Aunque tiene su origen tal y como lo acaba de mencionar la persona que me antecede, tiene que ver con la anexión de más del 60% del territorio nacional allá por 1848, 1853, y que no solamente es la cuestión de la anexión territorial, sino también a la población misma que se vio obligada, para que no se identificara todavía como mexicana, a ligar, a sumar su apellido, es decir, por ejemplo, mi nombre, Víctor Corona Luera. ¿Qué hicieron ellos? Ligaron los dos apellidos, yo sería ya Víctor Coronaluera, ¿sí? Y es algo que probablemente no se ha discutido mucho, pero que no solamente la anexión territorial, sino el hecho de que esa fuerza laboral se hubiera quedado en Estados Unidos, junto con el capital que ya se habían formado, esos pequeños propietarios, esos dueños de algunos territorios. Bueno, ahí tiene pues el marco teórico de referencia. El análisis que nosotros hacemos es del año 2003 al 2023, es decir, un análisis que nos permita ver qué es lo que pasó ya en este siglo XXI con la migración. Obviamente también en la otra conferencia que me habían invitado, ya había hablado de los impactos de las políticas de Trump al fenómeno migratorio. En ese sentido, hoy nos vamos a referir a dos elementos. ¿Cuál es la relación que hay en México con la dinámica demográfica? Es decir, ese crecimiento poblacional que se va dando en México y esa ausencia de brazos en 1940 por la Primera Guerra Mundial y desde la construcción del ferrocarril, que tiene que ver precisamente con esas vías férreas que se fueron construyendo y que finalmente a Estados Unidos le faltaba fuerza laboral para poderla em, integrar a su proceso de desarrollo. Aquí la situación es que en el año de 1904, 1924, cuando ya se empieza a formar la patrulla fronteriza, cuyo papel inicial fue precisamente a toda aquella migración que entraba de manera no legal, para no hablar de ilegales, la regresaba a la frontera y luego ya la contrataba y ya se le permitía entrar. Ese era el papel fundamental de la patrulla fronteriza, distinto al que está desarrollando hoy con el ICE, ¿no? Hay una frase de Peter Stalker que dice, en un mundo de perdedores, los perdedores no desaparecen, simplemente buscan a dónde ir. Esa frase él la construye en un texto en el año 2000 para mostrar cómo se reflejaba en ese momento las políticas expansionistas norteamericanas y que finalmente incluso hasta había un discurso, ¿no?
¿Qué pasaba con los perdedores? Es algo que Ronald Reagan y Margaret Thatcher discursivamente lo manejaban, ¿no? Ellos hablaban cuando empiezan a implementar el neoliberalismo, después de lo de Chile, ya después del 94 aquí en México, de cómo aquellas personas que no se ligaban o que no entendían lo que ellos estaban proponiendo en este modelo económico, se llamaban perdedores, ¿no? Nada que ver con la crisis de 1933, en la que cuando un capitalista o un dueño de medios de producción perdía parte de su capital, se suicidaba. Pero bueno, en fin, finalmente en México el crecimiento, tengo unas tablas aquí, el crecimiento de la población en México desde 1895 al 2010, que es el primer corte que hacemos, pasa de 1.200.000, no, bueno, bueno, aquí está mal una cifra. Bueno, para 1990 se hablaba ya de 13.607.257.000 habitantes en México, ya lo que es esa parte constitutiva. Para el año 2010 se sumaron 112.322.757. Pero ¿qué parte de esa población pertenecía a la PEA y qué parte migraba? En ese sentido, la medición que hacemos a partir de 1990, aunque insisto, aquí el análisis es del 2003 al 2023, cuya parte nos falta precisamente del 2011 al 2023. Hay un saldo neto migratorio negativo. Por ejemplo, en el periodo 1990-95, alrededor de 2.05 millones de mexicanos migraron hacia Estados Unidos. Y hablamos de 1990 al 95 porque ya el programa Bracero en 1940 se había rebasado. Para el 1986, la ley Simpson-Rodino permitió la regularización o nacionalización de muchos trabajadores agrícolas, principalmente en Estados Unidos, hacerse ciudadanos. Para el año 1995 y 2000, la población migrante y el saldo neto migratorio fue de 5.1 millones de mexicanos, es decir, un saldo promedio de 410.000 anuales. Y del año 2000 al 2005 sube a 5.19. Aparentemente es unas décimas lo que sube, pero finalmente el promedio anual de mexicanos que emigraron es de 1.1. ¿Qué estamos indicando con eso? Bueno, que hay un saldo neto migratorio negativo para México que pasa del -2.2 al -5.1. Es decir, México se consolida como un país con un saldo neto migratorio y un país de migrantes. Cosa que ahorita ya sabemos que México se encuentra en una situación no solamente de migración, no solamente de tránsito, ¿no? Sino también de destino, que hay que aclararlo. Para el año 2005-2010, debido precisamente a la crisis del 2008, la Supreme y a las medidas de política antimigrante, disminuye ese flujo, el saldo neto migratorio, este, disminuye de 5.1 millones a 1.2 millones y el porcentaje pues baja a -1.10. Pero resulta que, ahora sí, para hablar de la región histórica, ¿qué estados comprenden la región histórica de la migración? Es Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. En el año 2004, esta región aportaba el 50.07 de las remesas a nivel nacional. Obviamente, con estas modificaciones que se dieron, con la situación económica que prevaleció en México después de la crisis del 94 y después de mantener por un periodo, por casi 35 años, el periodo neoliberal y tener los salarios, lo más comprimido que se pudo por los gobiernos, priistas y panistas, pues obviamente los flujos migratorios
tuvieron otro impulso por la relación de los salarios de ingresos salariales tanto en Estados Unidos como en México. ¿Qué permitió eso? Bueno, pues la consolidación de las remesas en México y una dependencia de las mismas. En ese sentido, estos estados muestran, hay un cuadro que tengo aquí que espero hacérselos llegar, cómo estos 9 estados, cuánto corresponde su extensión en kilómetros cuadrados, qué porcentaje de la población representan de México y cuál es la densidad y qué tipo de grado de marginación tienen a nivel nacional. Obviamente, el 22%, es decir, la población que corresponde a esos 9 estados en el año 2000, correspondía a 22 millones 479 mil. Ya ustedes podrán sacar el porcentaje que es, ¿no? Bueno, es el 23% de la población de México. Para que vean cuál es la importancia, pues, de esa población que depende, de esta región que depende precisamente de las remesas. No nada más de sus actividades económicas, que como en el caso de Zacatecas, hay un bajo o nulo desarrollo industrial y que sigue siendo un PIB estructurado principalmente por la agricultura, la ganadería, pero sobre todo por la minería, que la minería, supongo que ustedes ya saben que en las últimas décadas ha cobrado una vital importancia y que bueno, pues no es nuevo eso. Zacatecas fue fundado precisamente por la riqueza minera. En ese sentido, el grado de intensidad migratoria de esta región es, a pesar de que ha disminuido y ha, seguido bajando, es alta. Hay diferencia, obviamente, entre los 9 estados. Obviamente, Jalisco, el grado de industrialización es mayor. Durango, pues no se diga. Aguascalientes, no se diga, ¿no? Y si hablamos de la migración interna, pues Aguascalientes y Jalisco son de los estados donde la migración interna es muy dinámica. Pero ¿qué pasó después del 2004? Bueno, pues hay una disminución para 1995, que sumó el 53,09. Para el 2006 baja precisamente la importancia de ingreso de remesas a 37,5. Para el 2010 a 37,2. Y para el 2012 ocurre un fenómeno después de la crisis subprime y que se reactiva precisamente los flujos migratorios, se incrementa a 39,6. Falta hacer el análisis de los siguientes años. Aquí nada más llevamos hasta el 2013, que sube un poquito más a 40,2, pero sin embargo, pues se sigue dependiendo de eso. Bueno, conclusiones. Aquí la anexión territorial. El desarrollo del capitalismo en Estados Unidos juega un papel muy importante en la movilidad humana de los mexicanos hacia Estados Unidos, lo que trae como consecuencia una dependencia del ingreso por remesas y que esto ha impactado también en el mismo cuadro aquí, ya para no mencionárselos, la importancia respecto al Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas prácticamente representa el 10% de su PIB, para no mencionar el resto de los estados. Entonces, esa sería la primera conclusión y el análisis con el cual ligamos precisamente la movilidad poblacional, la movilidad internacional de los mexicanos en la consolidación del capitalismo en México y que faltaría precisamente hacer qué pasa pues o qué va a pasar ahora con lo que comentó precisamente con ese papel con esa propuesta de prosperidad compartida y qué va a pasar pues si realmente esa reestructuración capitalista en Estados Unidos se da por la cuestión de la pérdida del patrón dólar a nivel internacional. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues gracias por el uso del tiempo. Nos queda ahí un poco de espacio
para poder hacer un intercambio, si fuera el caso. Si hay algunas preguntas, no sé si tienen algún comentario y para que podamos intercambiar, ¿no? Nancy Martínez tiene comentario. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, pues un agradecimiento a los ponentes por estos temas que han sido compartidos en esta mesa de la tarde de nuestro seminario. Yo tengo una pregunta para el último ponente en relación con este trabajo que ha hecho sobre esta relación entre la PEA y las remesas. Algo que ha estado muy presente actualmente es cómo el desarrollo poblacional se está presentando no solamente en México, sino a nivel mundial bajo una lógica de el envejecimiento, ¿no? Encontramos cada vez más personas adultas mayores no solamente en nuestra región, sino en diferentes partes del mundo. Esto no sé si el ponente pudiera ahondar o si lo ha trabajado también. ¿Esto cómo va a repercutir en el tema de las remesas? Y otra cosa que también me llama la atención en esta movilidad poblacional, ¿qué papel están jugando las mujeres trabajadoras en esta composición de las remesas, ¿no? Sobre todo porque en estos datos que nos da, bueno, no se hace esta comparación entre Hombres y mujeres. Así entre es. hombres y mujeres, ¿no? Creo que esa parte yo me gustaría que si el ponente nos pudiera hablar sobre estos temas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Nancy. No sé si alguien más tenga una pregunta para que las hagamos en bloque. Mientras si hay preguntas, Luz, si quieres luego comentar, yo nada más quiero felicitarlos a Ramón, a Rogelio y a Víctor, porque es un Gracias. tema, trazando temas diversos en su expresión. Estamos analizando la naturaleza de la hegemonía de Estados Unidos, de su presencia actual, pero de su conformación histórica sucesiva desde el principio y en los procesos sucesivos por décadas y por siglos de cómo llegó a ser lo que hoy, ¿no? Un país muy poderoso, de fuerte influencia continental, pero también, como lo han planteado, citando el sistema mundo y diferentes enfoques, ¿no? De ustedes, es cómo está llegando a ciertas limitaciones cada vez más recurrentes, sin decir que va a ser ya el fin, el acabose este, de esta influencia norteamericana en la región y en el mundo, sí la presencia de sus problemas son cada vez más recurrentes y más profundos. Entonces, yo los quiero felicitar y no sé si hay alguna otra pregunta para que podamos darle la palabra a Víctor. Luz, sí, adelante. No, va a participar Amir. Amir, adelante, Amir, Amir. habla. Sí, aquí estamos en la sala. Bueno, es un poquito esta parte demográfica. Hace casi 20 años, en 2007, siendo un autor controvertido, pero reconocido aún citado por autores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el doctor Alfredo Jalife sacó un libro que habla, bueno, en el cual, inclusive hasta en las etapas de la globalización, dicen la teoría de la desglobalización económica por parte de Jalife desde hace 20 años, y se supone que ahorita que lo que viene es la desglobalización política. Se supone que con mecanismos políticos se le dio cierta vida artificial a la globalización. Y en ese libro, el doctor menciona sobre los países que son jugadores en ese juego de la globalización, son países muy poblados, ¿no? Bueno, el propio Estados Unidos, Japón, que todavía no había descendido la población como ha descendido en los últimos años, y Brasil. Se mencionaba que Rusia es un país muy grande, pero que tiene poca población en relación a su territorio, anda por ahí de 140, y México, que le faltaba un poquito, un brinco a tener más población. Esta idea es un poco contraria a las ideas que se tenían a inicios del siglo XXI de que la población era un problema, ¿no? Y había como ciertas campañas que venían desde los 70 de que la familia pequeña vive mejor y todo eso. Sí. Entonces parecería que esto de poblar o despoblar, pues evidentemente tiene que ver con necesidades del capital, ¿no?
los flujos y demás. Entonces, la pregunta es, bueno, obviamente nos damos cuenta que hay bueno, es un juego demográfico fuerte, pero de aquí surgen dos preguntas respecto, uno hacia esta parte de la población, si puede verificarse que juega la demografía un papel importante en la hegemonía mundial, por una parte, y la otra sobre la supuesta caída de Estados Unidos bueno, si todo el mundo está diciendo que el imperio en decadencia, que parecería que fuera más un deseo de a quien nos ha tratado mal, obviamente queremos ver caer al que nos puso la pata en el cuello. Bill Clinton hablaba en el 2004 sobre que China podía alcanzar a Estados Unidos en superarlo en PIB en el 2030. La pregunta es si consideran que como van los movimientos independientemente de la caída del petrodólar y todo lo demás, podemos vaticinar eso, porque así como ha crecido mucho China, Estados Unidos no ha dejado de crecer, ha aumentado la pobreza por la desigualdad, pero más o menos el PIB de China, que llegó a ser el 75% de los Estados Unidos, bajó a 66 y ahorita está por abajo de 65. O sea, Estados Unidos se le sigue despegando, y más con lo que está pasando ahorita de la guerra en Irán, que quieren abarcar a China en el petróleo, etcétera. Entonces, mi pregunta es si tú consideras que con la cuestión demográfica y la cuestión, independientemente de que va perdiendo la hegemonía del dólar, y de hecho Trump lo quiere abaratar porque el dólar tiene ahí una crisis, si se puede vaticinar que en el 2030 China tiene la posibilidad de desplazar a Estados Unidos con bueno, su gran tecnología y todo lo demás, o no le alcanza para poder remontar 10.000 millones de dólares de PIB, conjugando lo demográfico y lo tecnológico. Esa es mi pregunta, gracias. Bueno, Víctor, adelante. Bueno, Nada más una cosa, me queda duda si entendí lo que dice Amir, de que China está por debajo de Estados Unidos en términos de su valor agregado. No entendí eso. Datos del Banco Mundial a precios de paridad de poder de compra, es la nación número uno desde el 2015. A mediados de 2015, China le da vuelta a Estados Unidos. Por eso podemos hablar de la potencia número uno económica mundial de China, hoy día, sin duda alguna, ¿no? Pero si necesitamos luego aclararlo, podemos platicarlo. Amir, adelante, Víctor. bueno, voy a responder las primeras dos preguntas. ¿Cómo repercute el cambio en el crecimiento poblacional? Si ustedes revisan ahorita los datos, ya la tasa de natalidad en México ya cayó a menos del 1%. Y obviamente, pues sí repercute. Y tan repercute, y ahorita voy a mencionar también lo último de lo que planteaba no recuerdo cómo se llama quien participó ahorita, que hace la comparación de China y Estados Unidos. Entonces, obviamente hay una repercusión. Quiero manejarlo por etapas. Los primeros migrantes, casi la primera migración hacia Estados Unidos, ya después de la anexión, es campo-campo. Y el perfil demográfico precisamente de esos migrantes, en su mayoría, fueron hombres. Para los años 70 y el 80, que ya permite el IRC en el 86, la reunificación familiar y la normalización de esas personas que fueron migrantes, permitió precisamente un flujo, primero de los familiares de los migrantes. Ahí se empieza a ver un crecimiento de la migración femenina. Ahorita, si ustedes revisan los datos de la Organización Internacional de las Migraciones, habla entre un 48 y un 49% de participación. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente del siglo pasado a este siglo, de los primeros 25 años o 26 años que llevamos, prácticamente ya es un 50% y un 50%. Si hablamos nada más de puro género, pero si hablamos de participación económica, obviamente la participación de las mujeres, hay una publicación de SEMLA y esa, trabajamos una ponencia para Morelia, Miguel Ángel, no sé si te acuerdes, y ahí yo exponía la PEA de los mexicanos, pero PEA hombres y mujeres por género, y la participación anda por el 38%. Entonces, es innegable, pues, una gran participación de las mujeres en esta migración, pero también el cambio de perfil. Ya no es esa migración campo-campo, y es una migración campo-ciudad, ciudad-ciudad,
etcétera. Y hay una consolidación de la población de origen mexicano en los Estados Unidos, por lo tanto, hay una mayor presencia de EPEA de mexicanos en Estados Unidos. Aquí no lo metí porque hablé de la región, pero sí tenemos análisis de eso. No me da tiempo de sacarlo ahorita. O sea, sí hay un cambio. Y las mujeres, obviamente, han incrementado su participación, no nada más como migrantes, sino también en la PEA, una PEA activa. No nada más esa población que digo yo que permitió, esa población femenina que se permitió a partir de la reunificación familiar, sino ya ahorita. Si ustedes revisan los datos, pues ya tenemos muchísimas profesionistas de origen mexicano, trabajando en la NASA, en California, en Silicon Valley, etcétera. Entonces es enorme. Eh, para responder las dos primeras preguntas. Pero también un ejemplo. ¿Cuáles son los impactos en esos cambios? Miren, la dinámica demográfica en México está cambiando a tal grado que acaban de publicar con APO un documento en el que dice que prácticamente va a haber más población envejecida que la que están haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una pirámide de población era muy uniforme, ahora prácticamente la pirámide está creciendo la parte de arriba, es decir, la población más adulta, y se está formando una pequeña base. Es decir, tenemos menor número de nacimientos de niños y niñas, y obviamente esas poblaciones que se ven más sobre representadas, pues son las edades de 39 y más años. Ahí está cambiando ya el perfil de crecimiento de la población. En el caso de, ¿cuál es este impacto en los municipios? Voy a poner el ejemplo de Zacatecas. Si hablamos del siglo pasado, en el siglo pasado de 54 municipios que había, 48 municipios que había en el estado de Zacatecas, ahora son 58. El 12% de los municipios tenían saldo neto migratorio. Para el 2010 se incrementó a un 36% el saldo neto migratorio. Es decir, ya la población en los municipios ya no está creciendo, está decreciendo. Y para el 2010 el número de municipios es 40, el 40%. Es decir, de esos 58 municipios. ¿Qué está pasando? La pregunta también sería, bueno, ¿se está despoblando los municipios o qué es lo que está pasando? No, resulta que esos migrantes del siglo pasado, muchos de ellos regresaron a sus comunidades de origen y están recibiendo una pensión, un ingreso de por su pensión por haber trabajado en Estados Unidos. Pero muchos de ellos también no permitieron que sus comunidades desaparecieran. Al contrario, podemos ir en el caso de Palmillas, Ojo Caliente, que también es una investigación que ya presenté y hay una publicación por ahí, en donde cómo la de 1,200 habitantes que tenía esta comunidad, Palmillas, Ojo Caliente, Zacatecas, la pueden buscar en internet y la van a encontrar. Ahorita realmente tiene entre 600 y 750 habitantes, pero va uno a esa comunidad y el número de casas creció, es decir, el número de manzanas creció y son de los migrantes que siguen enviando sus remesas y siguen dándole vida a su comunidad, porque nada más lo utilizan para el día del santo patrono de su comunidad, porque vienen de padrinos de algún ahijado, o porque muchos de ellos, entonces, espérenme, déjenme silenciar esto. Bueno, ya. Entonces, todos estos cambios demográficos han impactado de una manera diferenciada. Ahora, ¿qué pasa para mencionar un poquito y no hablar de la economía en China respecto a la de Estados Unidos? ¿Qué pasa con la población? Miren, hasta hace aproximadamente una década, en China tenían prohibido el crecimiento, detenían o frenaban el crecimiento poblacional a partir de que nada más les permitían a cada pareja tener un hijo. Esa política demográfica cambió. ¿Por qué cambió? Porque tuvieron necesidad precisamente de más población para el crecimiento de la economía. Es decir, empezaron a ver que ellos tenían un déficit precisamente de fuerza laboral, cosa que ya pasó en Canadá, ya pasó en Japón, ya pasó en Alemania, está pasando en Estados Unidos. Quiero mencionar el caso de Estados Unidos, que
¿Saben qué grupo poblacional es el que más crece en Estados Unidos? Primero hasta el siglo pasado y la década del 2010 era de origen mexicano. Ahorita son los asiáticos. Es la población que más crece o está creciendo en Estados Unidos. ¿Esto qué va a generar a la larga? Va a generar una mayor disminución de la población anglosajona. Y eso es un hecho, no es una invención, eso ya es lo que ya está registrado. Entren a los censos de población de Estados Unidos y van a ver que primero están los asiáticos, las poblaciones asiáticas, que ellos le llaman grupos raciales, yo prefiero llamarles grupos étnicos. Y luego sigue la de los mexicanos, que ya bueno, son alrededor de 40 millones de origen mexicano en Estados Unidos, y eso es lo que ha permitido precisamente la población mexicana a pesar de que su tasa de natalidad está disminuyendo, sigue aportando una buena cantidad a la fuerza laboral norteamericana. Entonces, eso es lo que encontramos pues de diferente en comparativo entre China y Estados Unidos, que en el caso de China sí generaron una política y en Estados Unidos obviamente vean lo que está haciendo Trump en contra de los migrantes, pero finalmente el peso que tienen esos grupos raciales como son los asiáticos, pues la misma población de origen afroamericano, ¿no? No está creciendo como estaba creciendo, pero se encuentran entre los tres grupos poblacionales raciales que más están aportando al crecimiento demográfico en Estados Unidos. Sería todo. Muchas gracias, Víctor. No sé si tengan algún otro comentario, ¿no? Ramón, ¿no? ¿Todo bien? ¿No? Ok, muchas gracias. Bueno, yo le agradezco a Ramón, a Rogelio y a Víctor esta participación de la última mesa eh, de Seminario Capitalismo 250, que tuvo como finalidad la discusión de estas 6 mesas, los 250 años de la publicación de la riqueza de las naciones y 250 años de la declaración de Estados Unidos como una nación independiente. Este, Quisiera pasar ahora a que podamos clausurar el evento, el seminario, Nancy Fabiola, Luz del Carmen. Sí, pues yo les solicitaría algún comentario para poder cerrar y poder clausurar el evento. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Yo tomo la voz para posteriormente darle la palabra a Luz. Yo creo que estas actividades del día de ayer y hoy, Miguel Ángel, y a todas las personas que nos están mirando, son actividades que vuelven a poner en el centro del debate temas que siguen presentes, ¿no? Y creo que las acciones que hemos tenido en estas jornadas permiten dar cuenta de la crítica, pero con otros aspectos, con otras modalidades. Adicional a ello, creo que en las jornadas también hemos visto este interés por ir más allá de los propios textos, de los propios incluso requerimientos, ¿no? Y me parece que la confluencia de todas esas temáticas permite enriquecer esta visión que nosotros desde el seminario tenemos y también fortalecer nuestras diversas líneas de investigación. Yo creo que tener estos espacios de encuentro con diferentes colegas también permite fortalecer esta relación y este vínculo que tiene la universidad, ¿no? Una felicitación a todos los que han participado en este evento, Miguel Ángel. Muchas gracias, Nancy Fabiola Martínez Cervantes. ¿Ah? Luz del Carmen Saldívar Herrera. Muchas gracias. Pues también un saludo extenso para quienes estuvimos en este evento ayer, hoy y en cualquiera de las posiciones, convocando, organizando, pensando, ideando qué temas, poniendo a propósito dos grandes fechas que
nos han dado luz para poder hablar y creo que hemos llegado a un punto fundamental de todos los que hemos coincidido en estos 2 días aquí, empezando por cuestiones tan simples como poder nombrar situaciones que nos hicieron pensar, que estuvimos reflexionando cuál es la mejor manera de poder observar pasados, presentes. Nos llevamos gratamente estas experiencias de compartir lenguajes entre distintas disciplinas, abogacía, sociología, economía, derecho en sí, las ciencias sociales. Creo que hemos vivido y estamos recreando esa riqueza y ese compromiso que tenemos desde la universidad, pero también en los salones de clases, en la investigación, en encuentros como estos, hablando a los jóvenes que también tuvimos públicos de estudiantado, tenemos también importantes investigadores y quienes cotidianamente están dedicados a pensar y fortalecer todas estas maneras de observar la vida social. Creo que nos llevamos esta muy buena experiencia y una necesaria invitación a seguir abonando a todo ello. Fue muy buen pretexto y gracias, Miguel, a que tú nos recordaste o hiciste válido el por qué traer 2 fechas importantes que desbordamos en glosarios, desbordamos en preguntas, encontramos también muchas identidades, hablamos como mujeres, lo digo hoy, la sesión de hoy en la mañana fue terminamos fortaleciendo aquello que se llama femenino y le pusimos muchas características. Otro gran bloque que se logró hacer de los tiempos esta última hora fue de poder incluso cuestionar dónde comienza y termina un proceso o qué tan válido es caminar muchos años marcados bajo qué aspectos o bajo quiénes y poder decir hacia dónde vamos y hacia dónde van estos complejos Estados Unidos de América. Creo que hay mucha tarea pendiente, para bien, estaremos ya trabajando en todo ello y pues un agradecimiento para todos en el lugar en que nos haya tocado estar. Fue un privilegio aprender, fue un privilegio abrir la universidad y pues eso sería todo. Creo que hay que poner fecha para el siguiente evento y pues seguir haciendo equipo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Luz del Carmen Saldívar Herrera. Bueno, yo le quiero agradecer primera cuenta, precisamente a Luz del Carmen y a Nancy Fabiola sobre esta colaboración, porque son actividades derivadas de un proyecto de investigación que tenemos que se llama eh, Estudios del Capitalismo Histórico y Contemporáneo. De igual forma, hemos organizado y yo eh, he colaborado como coordinador del Seminario Permanente de Investigación del mismo nombre, Estudios del Capitalismo Histórico y Contemporáneo, que nos interesa mucho traer a cuenta tanto lecturas, autores, enfoques de temas que sean vigentes para nuestro estudio social, histórico, actual, desde una perspectiva diversa, interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria. Entonces, este trabajo se ha venido desarrollando ya en varias etapas con el propio seminario y en la actualidad, bueno, venimos trabajando y sacamos este seminario, ¿no? Este seminario ha tenido, pues, como lo hacemos en la UAM, Casa Abierta al Tiempo, hemos participado diferentes colegas de otras instituciones que hemos invitado abiertamente. Y haciendo un recuento, se han presentado 2 conferencias magistrales, han participado con 14 ponencias, 16 ponentes en 6 mesas y 2 jornadas, ¿eh? Entonces, sin hacer más largo esto, yo quisiera, si me lo permiten, dar por concluidas las actividades
de este seminario y me voy a poner de pie, aunque esté a la distancia, ¿verdad? Y diciendo que, siendo las Nos ponemos de... 4:22 del 4 de junio de 2026, en las instalaciones de UAM Azcapotzalco, Departamento de Administración, y sin menoscabar la colaboración de otros departamentos como el de Sociología y el de Economía, a través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, damos por concluido las actividades de trabajo, de las mesas de trabajo del seminario Capitalismo 250, que se realizaron en estas dos jornadas, 3 y 4 de junio del presente. Muchas gracias y enhorabuena a todos los colaboradores y participantes. Muchas gracias. Gracias. Ya nos paramos, Felicidades. cantamos el himno. Ah, no, cantamos el himno, ¿no? Ya estamos para el final. Sí, y muchas gracias. Y bueno, pues damos por concluido y cerramos la sesión del día de hoy y las actividades. Les agradezco mucho su colaboración, su participación. Gracias, gracias a todos y a todas. Gracias a todos y a Luego, todas. Que Hasta la Gracias a tengan, próxima. todos. hasta Hasta luego. luego. Que tengan hasta buena tarde Igualmente, y hasta esperamos el llamado del seminario. ¿De acuerdo? sí. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. esta fecha que nos dice, nos da luz.